¿Cómo se mide la caída de tensión en el cableado? Entonces, nosotros lo que queremos digamos, perdonen que me adelante ahí, pero es parecido, es muy parecido a la prueba de continuidad. Muy parecido. Ya les explico por qué. Voy a colocar esto en resistencia. Yo voy a medir la resistencia de este cable de aquí a acá. ¿Cuánto tengo de resistencia? 0. Ok. En un conductor, recordemos que un conductor es un material capaz, valga la redundancia, de conducir la corriente con la menor pérdida posible de energía. ¿Ok? Eso es el cableado que nosotros usamos en el carro. Entonces, ¿qué resistencia deberíamos encontrar nosotros? Cero. O aproximadamente encontrar, en este caso lo estamos viendo así, 0. ¿Verdad? Puede ser 0.1. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digamos que en este caso sí, puede ser así. Aquí tenemos miliohmios, aquí tenemos 10 miliohmios. Aquí en este caso 100 miliohmios. Pero es muy poco. ¿Sí? Ya cuando empezamos nosotros a tener resistencia de 1, 2, 3 ohmios, ya ese cableado tiene alta resistencia, lo que decimos, tiene alta resistencia, y por ende, esta resistencia que nosotros estamos obteniendo en ese cableado va a influir sobre el paso de la corriente, el paso del voltaje. Resistencia normal que deberíamos nosotros encontrar en el cableado, 0.1, 0.01, 0.5, está bien. Tener claro eso ahí. Ahora, eso con respecto a la resistencia, chévere. Eso es una forma de repente de nosotros diagnosticar. Ahora, otra forma de diagnosticar ese cableado o esa circuitería, porque de repente aquí lo estamos haciendo solamente en ese cableado, pero una circuitería un poco más grande es la caída de voltaje. Y en la caída de voltaje, nosotros hacemos este mismo puente, ¿verdad? Hacemos este mismo puente. Positivo, positivo de la batería al positivo que llega a la carga, al foco, al motor, como lo quieran llamar. ¿Ok? Y lo colocamos en voltaje. Aquí colocamos voltaje, así como lo ven. Y fíjense que acá tenemos una caída de tensión de ¿cuánto? De 0. Exacto. Aquí tenemos una caída de tensión perfecta, excelente. Es la que normalmente quisieran los ingenieros cuando hacen circuitería. Pero en la realidad, como este cable en el auto normalmente va a ir, va a tener interrupciones, va a tener, por ejemplo, un relé acá, por ejemplo, acá va a pasar por un fusible, por ejemplo, acá va a pasar por un interruptor, ¿sí? Esa caída de tensión se va haciendo un poco más grande. Y normalmente nosotros vamos a encontrar al final una caída de tensión de lo que yo les dije, más o menos en los rangos que yo les comenté, de 0,60, de 60 milivoltios, ¿sí? De unos 30 milivoltios, pero digamos que el máximo límite permitido son 100 milivoltios, es lo máximo. Y con todos esos 100 milivoltios ya nos tira un indicativo de que no es muy normal lo que está sucediendo, ¿no? Pero normalmente se puede esperar algo así. Entonces, fíjense ustedes que ya vamos a ver igual circuitos eléctricos, tipos de circuitos que hay. Pero acá tenemos cero, una caída de tensión de cero, ¿sí? Y acá arriba, entonces hacemos esto haciendo la prueba en el área positiva. Ahora, haciendo la prueba en el área negativa, nosotros colocamos multímetro área negativa y el área negativa acá. Acá como lo tengo un interruptor, lo voy a colocar en la patita del interruptor, voy a medir caída de tensión, también tenemos cero. Ahí está, perfecto. Entonces, quiere decir que en ese sentido, el cableado de alimentación, tanto negativo como positivo, no tiene caída de voltajes excesivas. Por ende, a esta carga le va a llegar el voltaje que le tiene que llegar. Entonces, de repente me voy a adelantar un poquito, ya vamos a hablar de eso de todos modos, pero lo que va a suceder
es que, fíjense ustedes, yo voy a colocar mi punta negativa al poste negativo, que es este de acá, pero en la carga. Digamos que esto es un foco, es una resistencia, pero digamos que es un foco, una lámpara, y yo voy a medir las dos puntas, pero conectado, ¿sí? Esta punta conectada. No puede ser desconectada en ese sentido. Entonces voy a verificar qué voltaje le está llegando. 8.37. Recordemos que ahorita medimos la batería directamente y nos dio 8.37. Entonces le está llegando el voltaje completo. Este cableado, que es el que lleva el positivo, digamos que yo tengo este cableado acá, ¿verdad? Yo voy a colocar esta resistencia, pero imagínense ustedes que esto no es una resistencia como tal, o sea, en la circuitería real, acá no hay una resistencia, sino que este cableado aumentó su resistencia. ¿Recuerdan por qué les dije que pudiese pasar esto? Conexiones flojas, oxidación, corrosión, como lo vemos acá en la imagen, suciedad, sulfatación. Entonces, digamos que por uno de esos fenómenos está sucediendo esto. Fíjense, voy a colocar acá. Y miren, claro, esto en la vida real no sucede mucho, ¿sí? Pero fíjense, este cableado aumentó su resistencia. Y miren qué voltaje le está llegando a esta bombilla. ¿176 qué? Milivolts. Una bombilla que funciona con 12 voltios va a funcionar con este voltaje. No, de ninguna manera. ¿Sí ven? Entonces, vamos a colocar algo real. Teníamos 8.37, algo así, 8.38 voltios realmente de la batería. Y esta resistencia, que es la del cableado, que les estoy diciendo que de repente por alguna razón aumentó su resistencia el cableado, vamos a decir que esta resistencia aumentó, no sé, 10 ohmios. Este cableado tiene 10 ohmios. Ahora vamos a iniciar el simulador. Y fíjense, ¿qué voltaje tenemos? 5 volts, Exacto. 5.700. Entonces, según la fuente de voltaje que tengo, se supone que es para trabajar a 9 voltios. Y miren con qué voltaje va a trabajar, 5.71. Lo que significa que esa bombilla no va a alumbrar con la intensidad correcta. Ahora yo digo, ok, chévere, esta bombilla no está alumbrando bien. Voy a hacer una prueba de caída de voltaje. ¿Cómo la hago? Bueno, entonces me vengo para acá, pongo este pin positivo, en el caso de verificar primero el área positiva, y pongo el otro extremo al extremo del positivo que va hacia los bombillos. Le doy iniciar simulador. ¿Qué caída de voltaje estoy teniendo? 2.860, 2.86 milivoltios, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Si de este punto a este punto yo hago una prueba de caída de voltaje y se me está yendo todo este voltaje nada más en el cableado, amigos. 8.37 milivoltios reales en la batería. Menos la caída de voltaje que acabo de obtener. 2.86. Ese es el voltaje. Este es el voltaje de trabajo que al final va a utilizar la carga. Cuando deberían ser 9 voltios. Ahora sí entienden la importancia de la prueba de caída de voltaje. De hecho, vamos a hacerlo con el simulador. En el simulador no nos va a dar fallo, pero ya les voy a decir, por ejemplo, voy a entrar acá, entonces voy a sacar mi multímetro y como yo les decía, ¿verdad? Vamos a verificar, por ejemplo, por poner un caso, la caída de tensión que hay del negativo que llega, por ejemplo, al sensor IAT. Este sensor que está acá. Acá debe llegar una masa y un voltaje de referencia. Eso lo vemos en el curso de inyección electrónica. Entonces, desconectamos acá. Vamos a buscar, por ejemplo, yo voy a buscar los 12 voltios. Los 12 voltios, en este caso negativos. Voy a colocar el multímetro en rango de voltaje 20 voltios. Ahí está. Este es mi negativo, ¿verdad? Este de acá es mi negativo. 1210. Voltaje de batería. Entonces, en caída de voltaje, yo no voy a hacer esto. O sea, no voy a colocar poste positivo, negativo del componente. No. Yo lo que voy a hacer es que voy a pasar mi otro extremo al mismo negativo. Negativo acá y negativo acá. Y miren qué caída de voltaje tengo.
¿sí? No hay caída de voltaje. Correcto, ¿sí? Si yo tuviese un problema acá, si yo tuviese un problema acá, viera, por ejemplo, 0,20 acá en este rango. Digamos que recordemos que este es un multímetro de rango manual. Lo tengo en 20 voltios. Entonces, si veo 0,20, lo que me está diciendo es que ahí no hay 20 milivoltios. No, Hay serían 200. 200 milivoltios, correcto. Y ahora la pregunta es, ¿esa es una caída de voltaje correcta? No, ya sería excesiva. Sería excesiva. Ahora, para yo entonces, ya después de tener esto, yo puedo pensar que, como estamos hablando de la conexión a tierra, puedo tener conexiones flojas, oxidación en las conexiones, corrosión, suciedad, sulfatación y tengo que empezar, por ejemplo, a empezar a buscar, ¿verdad? ¿Dónde está el problema en ese sentido? Que normalmente suele ser esto. Puede pasar, y eso con el tiempo lo van a ir aprendiendo, pero es bueno comentarlo igual. Puede pasar que esta masa que nosotros vemos acá, este negativo que le llega a el componente, no es un negativo que viene directamente, digamos, del poste de la batería o del chasis. Viene de la computadora. ¿Sí? De la computadora. De inyección electrónica. Y si tengo eso alterado, puede ser que a la computadora no le están llegando las masas de alimentación con la fuerza que tienen que llegar, o la computadora internamente no está haciendo un bypass correcto y tiene también alta resistencia para poder transmitir este negativo a este componente. De hecho, ¿qué es lo que puede pasar? Que de repente, midiendo desde el chasis, o por ejemplo, lo más cercano posible a la batería, o sea, por ejemplo, del cable negativo sale directo del chasis, si mido de ahí al poste negativo de la batería, es muy probable que tenga una caída de voltaje de menor valor. ¿Por qué? ¿Sí? Un cable más pequeño, la energía no se pierde en ese cableado, no hay tantas interrupciones, de por medio no hay interruptores, no hay componentes que puedan alterar esa caída de voltaje. En resistencia, por ejemplo, si nosotros medimos del poste negativo de la batería a chasis y medimos resistencia, o sea, me tiene que dar continuidad, o sea, el pitico del multímetro debe sonar, ¿verdad? Entonces, debe sonar perfecto, pero aparte de sonar, me debe dar una resistencia menor a un ohmio. Eso por ahí. Ahora, si no lo hago, eso por ahí para medir nada más continuidades. ¿Qué es lo que de repente también yo haría? Una lámpara de consumo, pues una lámpara de vehículo, del vehículo como tal, de altas, bajas. Hago un circuito y conecto esa lámpara a positivo y el otro extremo lo conecto a masa de chasis. La lámpara debe encender perfectamente. No debe encender tenue ni nada, debe encender perfectamente. Y tengo la tercera prueba, que es esta prueba de caída de tensión o caída de voltaje, que en este caso se hace con la batería conectada, todo el circuito conectado. ¿Ok? En el caso de para yo medir continuidad del cableado, por lo general se recomienda la batería desconectada. Eso ténganlo en cuenta. Si voy a medir resistencias de entre un componente y otro, normalmente debo desconectar la batería, porque recordemos que es un circuito. Si yo conecto la batería, lo que estoy haciendo es que el voltaje que yo estoy inyectando dentro de la circuitería se va a retornar a la batería. Eso es lo que no quiero. Recordemos que cuando voy a medir yo resistencia, ¿qué es lo que hace el multímetro? El multímetro lo que hace al momento de yo medir la resistencia es que él va a enviar a través de ese cableado un voltaje muy pequeño, aproximadamente 2,5 voltios. Cuando yo mido resistencia, el multímetro envía un voltaje por un lado y sale por otro. Y entonces, en base a eso, él mide cuál es la capacidad de conducción de esa corriente de ese cableado. Y me lo da en valores. Y el que tiene que saber si esa resistencia es correcta para un conductor o no, ¿quién es? Yo. En la caída de tensión, si estamos teniendo un voltaje, porque recuerda que toda la circuitería está conectada. En el caso, por ejemplo, si yo voy a medir resistencia, yo desconecto la batería y mido la resistencia que tiene un cable. En caída de voltaje, yo debo conectar la batería, es decir, el circuito debe estar totalmente cerrado.
El circuito Correcto. debe estar funcionando. Y por eso es que yo estoy obteniendo un voltaje. Qué pena, una pregunta. O sea, lo recomendablemente cuando uno mira el morno de la batería, así decirle al cliente o al dueño del carro, hay que hacerle, empezamos por ahí la limpieza. Hay algo importante en lo que se llama la investigación. Cuando nosotros, en investigación, y lo hablo en cualquier tipo de rama, ¿no? Hasta criminalística, en todo. Y lo primero es la inspección, ¿qué? Visual. Exacto, ese es lo primero, inspección visual. Inspección visual, levanto capot, verifico, empiezo a ver cableados rotos, con cinta, medios puestos, sin soldar, batería sulfatada. Ya eso a mí me tiene que dar un indicativo de algo. Después, ahí entonces hay un punto de partida para yo poder decirle al cliente, definitivamente este carro está teniendo problemas de alimentación desde la batería, o vamos a tener problemas porque esto normalmente va a aumentar la resistencia en las conexiones, lo que a su vez que va a generar una pérdida de energía y va a ocasionar que los componentes del vehículo trabajen a menor rango de voltaje al que normalmente están diseñados.